este segundo segmento de este seminario llamado Tus Derechos. Fíjense que les voy a comentar que esta es nuestra segunda emisión. La primera estuvo denominada Nota sobre Discriminación, que transmitimos el pasado 19 de febrero. En esta ocasión, mismo día, pero de marzo, estamos transmitiendo esta nueva sección de este seminario al que hemos denominado ¿Qué es el reglamento del alumnado? Desde que lo pensamos, este propio seminario pensábamos que era importante que el alumnado, el profesorado, el personal administrativo tuviera pues una instancia quien les informara, hiciera difusión sobre ciertos derechos de los que fueran de interés, y en este momento pues estamos haciendo un acercamiento hacia el alumnado de manera particular. La intención es que el alumnado pueda conocer sus derechos, apropiarse de ellos y exigirlos a las autoridades, a la propia universidad e inclusive hacer un ejercicio de atención a los propios derechos que tienen reconocidos en el reglamento de esta universidad, y en algún momento también comentarlos, reclamarlos y hacerlos justo propiamente para ellos mismos. En ese sentido, quiero platicarles que este seminario pues tendrá ciertos ejes. El día de hoy hablaremos sobre qué es el reglamento del alumnado, qué son los derechos del alumnado y propiamente cómo es que las personas que nos acompañan el día de hoy pues tienen conocimiento, cómo los ejercen, cómo los difunden dentro del espacio en el cual laboran. El día de hoy nos acompañan, me da mucho gusto platicarles y conversar con las personas que nos acompañan. La primera de ellas es la doctora Yael Durán Herrera, quien nos acompaña desde la hermosa UAM Xochimilco. Ella es coordinadora de la licenciatura en arquitectura y bueno, pues aquí tengo un breve resumen curricular. Ella es doctora, arquitecta y maestra por la UNAM, licenciada en arquitectura por la UAM Xochimilco, con experiencia en docencia, diseño y construcción de diferentes géneros arquitectónicos, sobre todo casas. Su quehacer como investigadora se centra en habitar las cualidades, valores y usos del espacio doméstico en las distintas realidades de México, así como su representación a través de los procesos de apropiación de la casa, en especial azoteas. Destaca por integrar enfoques transdisciplinarios en temas de habitabilidad, enseñanza del diseño arquitectónico en el sistema modular y desarrollo de soluciones constructivas en materias locales y sostenibles. Además, como coordinadora de la licenciatura desde 2019, promueve vínculos entre pedagogía, espacio y sostenibilidad en la formación de arquitectos. Es candidata SNI, perdón, y cuenta con reconocimiento PRODES. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. De igual manera nos acompaña el licenciado Gilberto Mendoza Martínez, quien actualmente se desempeña como secretario académico de la también hermosa pero cotizada Unidad Azcapotzalco. Y bueno, también tengo de él alguna breve síntesis curricular. Él ha sido profesor por tiempo indeterminado por la Universidad Autónoma Metropolitana, adscrito al Bufete Jurídico Popular UAM Azcapotzalco y del Departamento del Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido asesor de la sección de Derecho Familiar y posteriormente jefe de la sección de Derecho Familiar del Bufete Jurídico Popular UAMAS Capotzalco. Ha sido profesor de la UEA Teoría General de Proceso 1 y 2, Clínica Procesal, perdón, 1 y 2, Amparo 1 y 2, en la licenciatura de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMAS Capotzalco desde 1997 a la fecha. Es secretario académico desde el 2018 hasta el 2022 y bueno, sigue siendo, perdón, secretario académico por los siglos de los siglos, licenciado Gilberto, y nos encanta que usted esté ahí. Bienvenido Gracias. también. Muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias. Bueno, si les parece, vamos a dar inicio a este seminario y en tal sentido me gustaría preguntarles, ¿qué es el reglamento del alumnado? No sé quién quisiera tomar la palabra. Adelante, doctora. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece muy valioso que se abran este tipo de espacios para hablar del reglamento del alumnado, sobre todo, porque es un documento que muchas veces está ahí, pero no siempre lo conocemos. No lo hemos discutido muchas veces lo suficiente dentro de la vida universitaria.
Y cuando estamos hablando del alumnado, solemos pensar que es un documento jurídico, sí, y que también es un conjunto de normas. Pero en realidad, este reglamento es algo más que eso. Un acuerdo es una especie, perdón, de acuerdo institucional sobre cómo queremos convivir y aprender dentro de la universidad. Ahí se establecen los derechos del alumnado, pero también están implícitas las responsabilidades y las condiciones que hacen posible un proceso educativo. Por eso me parece que es tan importante reflexionar sobre este reglamento porque nos dice mucho sobre qué tipo de comunidad universitaria queremos construir, ¿no? En ese sentido me parece importantísimo hablar de él y este reglamento tiene algo justamente muy importante que es el artículo 4, en donde se establecen los derechos de los alumnos y si pensamos en él, podríamos pensar que es el corazón del reglamento, porque ahí se expresan las condiciones y las consideraciones universitarias indispensables para que el proceso formativo se desarrolle pues de manera muy adecuada. Vale la pena detenernos un momento en él, como va a suceder en este seminario, y no solo para que enumeremos los derechos, sino también para pensar cómo se ejercen realmente en la vida cotidiana de la universidad. ¿De acuerdo? Licenciado Gilberto, si nos quiere comentar, adelante. Sí, muy buenas tardes a todas. Pues bien, como sabemos, la universidad tiene distintas normas dentro de su legislación universitaria. El reglamento del alumnado es una parte importante, una parte medular, puesto que pues reconozcamos que sin el alumnado, que es nuestra materia prima y más humanamente las personas que tenemos que formar, pues nosotros no existiríamos como tal, como universidad, como profesores, como docentes. Entonces, este es un instrumento, este es un reglamento en que tiene por objeto pues la organización y sistematización de la vida del alumnado y sus derechos durante su trayectoria académica. Los reconoce, los protege y los garantiza. También determina sus responsabilidades y también trata de fomentar, o más bien está encaminado a fomentar condiciones para la formación integral del alumnado, entre los cuales está el ejercicio de sus derechos, sus libertades dentro de la comunidad universitaria. Desde luego que reconoce ya este reglamento del alumnado la necesidad de fomentar la cultura de la paz en los espacios institucionales y pues si bien es cierto, el artículo cuarto es una parte medular, pues es un sistema integrado de normas dentro de lo cual primero pues reconocemos y encontramos los derechos del alumnado, después sus responsabilidades, que no se entienda como obligaciones, estas responsabilidades que además están diseñadas para que pues lleguemos a el alumno llegue a buen fin y buen término en su formación, logrando el egreso de la universidad, pero desde luego también dentro de esas responsabilidades también está esta cuestión del respeto a los demás, de la cultura de la paz y pues aunque no queramos, de pronto tenemos que pasar por la situación relativas a las faltas que puedan llegar a cometer el alumnado y que como todos sabemos han sido cuestiones, sobre todo en relación ahora con la discriminación, con la inclusión, con la violencia de género, la perspectiva de género, y que nos ha llevado a grandes movimientos de nuestra universidad, y yo creo que en un momento dado ha enriquecido este reglamento. Este reglamento que, aunque nosotros cuando recibimos a las primeras generaciones cuando egresan, cuando ingresan a nuestra institución, les hacemos mucho hincapié que existe este instrumento, se los señalamos, les pedimos que traten de estudiarlo. ¿Por qué? Porque es una parte importante, que sepan cuáles son sus derechos. Porque muchas veces los alumnos, y me ha tocado caso que llegan en el séptimo trimestre, y dices que yo no sabía que podía hacer eso. Digo, no, es que no es que lo pueda hacer, es su derecho, está en el reglamento del alumnado. Hay mucho desconocimiento. Y también acerca de, pues,
de la transculturación dentro de nuestra universidad, la repetición de conductas dentro de nuestros espacios de los cuales provenimos, que de pronto parecieran no considerarse violencia, y aunque yo creo que en la mayoría de las unidades, al menos aquí en Azcapotzalco, tenemos el violentómetro por todos lados para que puedan determinar y ver que lo que parecería una broma, dependiendo también de la sensibilidad de cada persona, que es muy propia, pues puede llegar a molestar y constituir alguna molestia para el propio alumnado, de la cual a veces no tiene mucha conciencia. Entonces, trabaja también en este ramo más que sancionador. Yo lo veo como preventivo, para prevenir precisamente este tipo de circunstancias. Entonces, es importante, y desde las secretarías también estamos ayudando y colaborando con el alumnado para hacerles saber cuáles son sus derechos, y otros que están dispersos también en otras reglas, en otros reglamentos dentro de nuestra legislación. Por lo pronto es lo que tendré que comentar. Gracias, licenciado. Fíjense que ambas acaban de decir algo importantísimo. Como universidad, justo este reglamento nace como una voluntad tripartita de alguna manera de sectores. En este sentido, pues del alumnado, del personal académico y también del personal administrativo, quienes conjuntamente trabajaron para construir este reglamento. Y parte de ello, de lo que nos comentaban, era que el propio reglamento reconoce derechos, y eso es súper valioso que lo conozca el alumnado, porque la Universidad Autónoma Metropolitana no otorga derechos, los reconoce. Los derechos ya están ahí, los reconoce, los plasma en un instrumento normativo al que nosotros conocemos como reglamento del alumnado, y vienen enlistadas ciertos derechos que pues están de manera enunciativa, no limitativa, justo como lo comentaba el licenciado Gilberto. Hay muchos derechos que están escritos en otros reglamentos, inclusive que no están escritos y que corresponden justamente a buenas prácticas universitarias. En tal sentido, quisiera preguntarles de los derechos del alumnado de manera particular, ¿cuáles destacan? ¿Cuáles son algunos más importantes en el sentido del ingreso? ¿Cuáles son mandatados para que los conozcan, sí o sí? Adelante, doctora Yael. Sí, muchas gracias. Me parece fundamental profundizar en cuáles son los derechos que están contenidos en este marco, que como ya habíamos mencionado hace un rato, pues regula las relaciones entre toda la comunidad universitaria, y también nos habla de manera subyacente cómo entendemos a la universidad, ¿no? En ese sentido, este artículo, particularmente el 4, que no lo podemos desvincular de los otros, tendríamos que hacer una revisión general del reglamento del alumnado. Es muy importante porque, como ya lo dijo doctora, se establecen ahí un conjunto de derechos de los alumnos. Entre ellos están cuestiones como, por ejemplo, cursar los estudios conforme a los planes y programas vigentes, recibir las sesiones correspondientes de las unidades de enseñanza-aprendizaje, ser evaluados conforme a los criterios establecidos y conocer oportunamente pues los resultados de esas evaluaciones, ¿no? También en este artículo se reconocen los derechos a participar activamente en el proceso formativo. Eso me parece central, ¿no? de este artículo, a recibir información y orientación sobre el funcionamiento de la universidad, y algo súper importante hoy en día es poder desarrollar sus estudios, como ya lo mencionaba el licenciado Mendoza, en un ambiente universitario libre de discriminación, violencia y discursos de odio. Entonces, bueno, yo podría observar un poco a la distancia que hay distintas fracciones en este reglamento que se pueden entender en 4 grandes tipos de derechos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar están los derechos académicos, que tienen que ver con el núcleo del proceso educativo, ¿no? Cursar los estudios conforme al plan de estudios, recibir las sesiones que están previstas, ser
evaluados conforme a los programas y conocer los resultados de las evaluaciones, ¿no? En segundo lugar, yo vería también que podemos encontrar derechos de participación que reconocen que el alumnado forma parte activa de la vida académica y que puede integrarse a grupos de trabajo, participar en proyectos de investigación y en actividades que tienen que ver con la difusión cultural. Y un tercer grupo corresponde a los derechos de información y orientación, es decir, el derecho a recibir información clara sobre lo que contienen nuestros planes de estudio, cuáles son los procesos para los trámites escolares y qué servicios ofrece nuestra universidad. Y finalmente aparecen los derechos relacionados con el ambiente universitario que incluyen el derecho a estudiar en un entorno libre de discriminación o violencia, a recibir trato objetivo e imparcial y a que se reconozca la autoría de los trabajos académicos que generan nuestros estudiantes. Y bueno, pues cuando observamos este conjunto de derechos, pues esto nos puede llegar a recordar algo muy importante, que el estudiante no es únicamente alguien que recibe información, ¿no? Sino un integrante activo de la comunidad universitaria, y eso nos encanta decirlo aquí en la UAM Xochimilco. Muchas Gracias. gracias, doctora. Adelante, licenciado Gilberto. Bien, sí, para evitar obviedades y repeticiones, me parece que pues la doctora Yael nos ha señalado muy claramente aspectos relevantes y cómo podríamos identificar estas 13 fracciones que se contienen en este artículo cuarto. Parecieran de pronto obvias en relación con su contenido, pero a veces pues encontramos, y yo creo que eso es común en todas las unidades, que ya sea por parte del profesorado, del personal de apoyo o incluso del propio alumnado, que nos llegamos a conocer de problemáticas relacionadas con estas circunstancias. Por eso son importantísimo, o es importantísimo que el alumno las reconozca y que esté informado en relación con lo que puede exigirle a la universidad, porque es una exigencia. Realmente estos derechos no son para ver si se los podemos otorgar, es para que el alumnado exija su cumplimiento. De pronto aquí encontramos cursar estudios conformidad con planes y programas vigentes. Esto es importantísimo. De tal manera que se mantenga precisamente los objetivos y objetos y también cuestiones relativas con el perfil de ingreso y el perfil de egreso del alumnado durante toda la licenciatura, porque si no estaríamos cayendo o podríamos correr el riesgo de caer en un desorden total si los profesores dieran lo que cada quien considera conveniente. Y muchas veces nos alegan la libertad de cátedra, lo cual sí, bueno, ¿cómo se llama? Podría ser considerado, pero en relación con las cuestiones metodológicas pedagógicas. Y desde luego, si les quiere dar más allá del plan de estudios, pues bienvenido sea siempre. Pero creo que es un orden rector que nos permite este cúmulo de conocimientos que el alumno debe de ir adquiriendo por cada nivel una vez y conforme va avanzando. Otra cuestión también muy relevante es el de recibir la información al inicio de cada trimestre. Creo que la pandemia por ahí nos había ayudado un poco al hacer, bueno, al menos aquí en Azcapotzalco durante todo ese tiempo, se hacían se hacía un documento en el cual al alumno se le informaba cuál era el plan de estudios que se le iba a aplicar durante todo el trimestre y además no solo eso, sino también las modalidades de evaluación, porque yo creo que no me dejará mentir tampoco la doctora, pero hay mucha problemática y sobre todo ya al fin del trimestre de que hay profesorados que de pronto les señalan un plan de evaluación y al final se los están modificando, se los están cambiando y ojalá fuera una flexibilización tal vez que pudiera beneficiar al alumno bajo este principio de la ley más favorable, pero no, tal parece que lo hacen a efecto o que no son tan favorables como los que les habían planteado dentro al principio del trimestre. Entonces, de pronto tenemos también que estar ahí
comunicándole al alumno que revise este artículo cuarto y relacionándolo con otros medios de la legislación, como es el Reglamento de Estudios Superiores, para que en el caso de que no estén conformes con sus evaluaciones, puedan interponer los recursos correspondientes que están en el artículo 94 y 95. Entonces, por lo pronto lo voy dejando en este momento para también ir permitiendo mayores comentarios de la doctora. Gracias, licenciado Mendoza. Fíjense que me voy a aprovechar de ustedes. Voy a Claro, aprovecharme claro. de su experiencia y les voy a preguntar en un ejercicio de reflexión. ¿Cuáles son los casos por desconocimiento de derechos del alumnado que más llegan a su oficina? Que llegan y toca al alumnado y dice, es que me pasó esto. ¿Qué ha sido? Por favor, doctora Durán, por favor. Sí, bueno, yo diría que uno de los retos más importantes que tenemos como universidad es entender o indagar qué tanto conocen nuestros estudiantes sobre este reglamento, porque sí, justamente lo has explicado muy bien. Llegan a las coordinaciones y como ya lo dijo el licenciado Mendoza, con un desconocimiento sobre cuáles son sus derechos. Tampoco conocen cuáles son sus deberes como estudiantes. Y yo creo que los derechos y los deberes siempre van de la mano porque los alumnos están en el centro de las preocupaciones universitarias de todos nosotros, de los profesores, de los trabajadores. Entonces, por eso es importante que los alumnos sepan que tienen derechos, pero que también tienen deberes como universitarios para esta buena convivencia de la que hablábamos, ¿no? En mi experiencia, este conocimiento sobre el reglamento, por eso yo celebraba que se generara este seminario, pues suele ser parcial y muchos estudiantes conocen estos derechos de manera muy general, sobre todo aquellos que se relacionan con las evaluaciones o con el trato dentro del aula, pero no siempre tienen una visión completa del reglamento y eso creo que es un vacío muy grande que tendríamos que empezar a trabajar. Muchas gracias a la Defensoría por generar estos momentos. Y sí, las cartas de navegación que, como bien menciona el secretario académico de Azcapotzalco, que nos sirvieron en la pandemia para saber hacia dónde íbamos a navegar, que eran los planes de trabajo de los profesores, pues puedo decir que en arquitectura, por ejemplo, se siguen tomando en cuenta. Sí tenemos algunos casos en donde los alumnos no tienen mucha claridad hacia dónde van y suelen esperarse hasta el final del trimestre para acercarse a las instancias correspondientes y solicitar o avisar que nunca fueron notificados sobre cuáles son estos rumbos que iban a tomar y cuáles son las consideraciones para ser evaluados. Entonces, eso es como un poco lo más común que tenemos aquí en arquitectura. Gracias, doctora. Pues misma pregunta, licenciado Gilberto. ¿Cuáles son los principales casos que llegan y tocan a su oficina por parte del alumnado? Licenciado Gilberto, ¿qué está pasando en este salón? Mire que mi profesor no ha venido todo el trimestre y ahorita ya llegó y me reprobó, me puso NA. No sé, dejo este espacio para que usted nos comente cuáles son los casos más frecuentes que recibe usted en su oficina. Sí, regularmente los que más recibimos están muy ligados o a veces con la asistencia del profesorado, pero que, como bien nos señala la doctora Durán, pues a veces nos van avisando hasta pasado la séptima, octava, novena, si no es que es al final del trimestre, en donde nosotros empezamos a ver con las coordinaciones de estudio qué es estos reportes y si ellos tenían algún previo conocimiento y tratamos de ver qué es lo que todavía podemos rescatar en relación y primero pues y ver qué tanto es verdadera esta queja, pero por lo regular es cuando ya nos vienen a avisar, es porque sí ha habido ya un- una, este, una falta de asistencia del profesorado. Otra que aunque no lo creamos de pronto,
nos dicen, es que me está citando para la evaluación global fuera de la universidad. ¿Cómo? Sí, ¿no? Entonces inmediatamente, oiga, profesor, ¿qué pasa? No, es que mire, que fíjese que, no, discúlpeme, pero es muy clara nuestra reglamentación. Se tienen que aplicar los planes, digo, las evaluaciones en los lugares previamente y en los horarios destinados para tal efecto. Desde luego, cuestiones relacionadas con el trato del profesor hacia el alumnado. A veces, a veces es muy intermitente y tal vez ese día el profesor encontró mucho tráfico. Creo que nos ha pasado a todos que de pronto llegamos un poco descolocados y particularmente en ese día pues fue grosero con el alumnado, entonces pues ya hablamos con el profesorado. Obviamente nosotros siempre mantenemos el anonimato de las quejas para evitar este tipo de represalias, y incluso cuando hemos visto que son comunes o hay alumnos que de pronto dicen, no, es que yo ya no puedo trabajar con el profesor. Y eso nos trae muchas problemáticas porque muchas veces tenemos que abrir otros grupos porque para no encimarlos en otros horarios que tenemos disponibles y solucionarles. Ya cuando es medio grupo, cuando son un número considerable de alumnos, tomamos en cuenta sus inconformidades y tenemos que resolverles. ¿Por qué? Porque como bien lo señala nuestro artículo cuarto en su fracción primera, tiene el derecho a cursar los estudios en un ambiente libre de violencia. Y desde luego, pues se dialoga con los profesores y se hacen las incidencias correspondientes, que después, bueno, hay épocas en las que se estudian todas esas quejas para por poder determinar derechos o no de profesorado, más bien que están relacionados con la BRCD, la beca de reconocimiento de la carrera docente. Pero por lo pronto sí, desde luego, la relación entre compañeros también, alumno-alumno. Entonces, muchas veces nos señalan cuestiones muy comunes de acoso. Nosotros, en estos casos, a efecto de cumplir los protocolos generales, lo que hacemos es, cuando empezamos a detectar que es un caso grave, lo canalizamos inmediatamente a la unidad de género. La unidad de género, de acuerdo a nuestros protocolos, son las que tienen el primer contacto, las encargadas de determinar hacia dónde se va a canalizar ese, ¿cómo se llama? Esa problemática, ya sea a la comisión de faltas de los consejos divisionales o a las comisiones de faltas especializadas que ahora tienen los consejos académicos. Entonces, entre otros, estas son problemáticas que se van desarrollando, y como comentaba muy al principio, a veces el alumno no reconoce que está llevando a cabo una conducta violenta que molesta a su compañero, a su compañera, hasta que está en estos problemas. Dice, es que yo, pues así nos llevamos, y ¿por qué no se aguantan? No, un momento, aquí no es de aguantarse. Aquí es del respeto, porque es un derecho de su compañero, como es suyo, también es de su compañero, respetarlo. Y si a él le causa una molestia o ya se está viendo afectada en su tranquilidad, nosotros tenemos que respetarlo y cambiar nuestra conducta. Entonces, son de las que yo creo que recibimos de una manera más común. De acuerdo. Rescato mucho esto que comentan respecto del ejercicio de los derechos del alumnado. Y en efecto es que cuando el alumnado empieza a conocer sus derechos, empiezan a destaparse malas prácticas del profesorado, que han venido manifestándose pues desde que la docencia nació, se institucionalizó, y justo pues esto que nos comentaba el licenciado Gilberto, de pronto citar al alumnado fuera de los espacios universitarios, guardar calificaciones, que también han sido algunas malas prácticas, cambiar la modalidad, por ejemplo, del plan y programa, y decir, ahora vamos a tomar clases virtuales, ya no van a ser presenciales, que no estaba en inicio pactado en los planes y programas. Bueno, pues han venido a destapar algunas malas prácticas del profesorado, y que eventualmente en otra sesión de este seminario vamos a comentar justo cómo mejorar la docencia, cómo mejorar justo estas prácticas para que pues de alguna manera podamos ser respetuosos de los derechos del alumnado. Y yo les quiero preguntar, ¿qué hacemos o qué han hecho desde sus oficinas cuando
se reciben las denuncias tardías de presuntas transgresiones a derechos del alumnado. Ya justo como me comentaban, a veces vienen en semana 9 y ya están a punto de que el profesor o profesora les ponga su calificación NA, su S, y de pronto vienen a comentar, inclusive no solo a veces un alumno, una alumna, sino pues todo el grupo, la mitad, la mayoría, diciendo, es que el profesor, profesora siempre nos humilló, nos trató mal, nos transgredió nuestra dignidad. ¿Qué hacemos justo cuando tenemos estas denuncias tardías y ya está muy cerca de terminar el trimestre? Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en la coordinación he visto con relativa frecuencia que los alumnos se acercan cuando tienen inquietudes o inconformidades, ¿no? Y estas generalmente se relacionan con sus cursos. Hay que ser como muy abiertos a la escucha y yo creo que eso es una facultad que se tiene en casi todas las coordinaciones de estudios, en todos los programas de estudios, porque no siempre se trata necesariamente de que se están vulnerando los derechos. Entonces, por eso uno tiene que ser muy abierto a estar escuchando, ¿no? Lo que nos dice un sector de la comunidad. Somos como un eslabón que une a estas dos comunidades, a la de profesores y a la de estudiantes. Y muchas veces se presentan dudas, desacuerdos, muchas veces nos dicen que no están de acuerdo con los criterios que utiliza un profesor para, no ya cuando estamos hacia el final, cómo les comunica los resultados, la carga de trabajo que, por ejemplo, en arquitectura se da desde hace mucho tiempo que tiene que ver con los cursos. Y esto pues nos puede hablar de algo muy general que es la comunicación esencial entre estudiantes y profesores. Yo creo que ese es el punto medular de estas situaciones que son muy frecuentes en todas las coordinaciones. Y entonces el trabajo de las coordinaciones de estudio, que bueno, aquí en CIAD estamos muy comunicados los coordinadores de CIAD porque nos compartimos tips sobre cómo resolver alguna situación. La dirección y la secretaría académica nos han acompañado muy bien. Y entonces, bueno, pues nuestro papel como coordinadores, pues es solamente orientar, escuchar y mediar, ¿no? Tratando de aclarar cuáles son las disposiciones institucionales y las reglas académicas que pueden facilitar este diálogo. Y algo que uno puede aprender en el tiempo, en estos espacios, yo ya llevo cerca de 7 años en la coordinación de arquitectura, ya me estoy acercando a los 7, es que muchos conflictos, pues como ya lo dije, no surgen de la mala voluntad, sino es por falta de claridad o de comunicación en el proceso académico. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Adelante, licenciado Mendoza. Sí, efectivamente. En relación ya con sus evaluaciones al final del trimestre, encontramos pues, diversas problemáticas. Desde profesores que no les quieren aplicar evaluaciones globales, porque ellos no hacen evaluación global, pero el programa de estudios dice que sí debe de llevarse a cabo. No dicen qué porcentaje tampoco, pero sí dice que debe de realizarse. O a aquellos profesores que le quitan los derechos a los alumnos de aplicar su evaluación global por faltas. Entonces también es una cuestión que hemos encontrado dentro del común. Y los digo, discúlpeme, pero usted tiene su plan y su programa de estudio de la UEA. Busquen en el programa de estudio donde dice que no le van a permitir la aplicación de su evaluación global, porque tiene 3 faltas o 4 faltas, ¿no? Y lo que hacemos es tratar de canalizarlos, desde luego nos apoyamos nosotros, porque pues de acuerdo al propio reglamento del alumnado, quienes tienen esta competencia de resolver las problemáticas en primera instancia son las coordinaciones de estudio, a menos de que pues ya no se puedan resolver ahí porque llega a suceder, bajan a la dirección y muchas veces nosotros como instancias de apoyo del director pues también se nos encomienda y tratamos de apoyar y tratando de buscar las mejores soluciones en esos casos. Entonces le orienta al alumno, cuando ya es muy tardío, le decimos, haz tu examen.
traten de estudiar bien su programa de estudios y después tienen el derecho de pedir la revisión de la evaluación. Entonces, ahí hablamos con las comisiones de estudio para que formen las comisiones, de tal manera que también puedan ser sensibles a la problemática que sucedió durante el curso. Y algunas veces nos hemos encontrado que profesores evalúan con temas que ni siquiera pertenecen a los programas de estudio. Entonces, también eso implica otra problemática porque hay que restituirle el derecho al alumno de evaluarlo sobre el contenido de los programas señalados. Otras problemáticas es en la época de exámenes globales, que llegan a su examen retrasados y no los dejan entrar, ¿no? Ya no se los permiten. Entonces dicen que no, porque ellos no permiten. Digo, no es que el tiempo no es de usted, profesor, el tiempo es del alumnado. Si llega tarde a su examen global, pues la consecuencia va a ser que usted va a recoger el examen en la hora programada y el alumno, dentro de esa responsabilidad, alcanzará a contestar lo que pudo. Entonces también a veces tenemos que ver con las coordinaciones de estudio para que dialoguen con los profesores. Algunas veces no les hacen las evaluaciones globales y tenemos que buscar quién se las haga en restitución de esos derechos, ¿no? Entonces son problemáticas constantes, comunes, muy relacionadas con la evaluación. Las problemáticas de violencia o de malos tratos son las que regularmente surgen en los primeros trimestres y también tenemos diversos tipos de alumnos. El alumno de primer trimestre, que a veces se sorprende un poco con profesores muy estrictos y los acusan de que los están maltratando, ya que dialoga uno con ellos, con los propios alumnos, pues también les hacemos ver que si efectivamente es un maltrato, solo es que el profesor es estricto en relación con la forma de llevar a cabo su UEA. Entonces, aquí, cuando creemos que ya hemos conocido una gran cantidad de problemáticas, de pronto nos surge algo nuevo y todo el tiempo. Entonces, pues procuramos tener las mejores prácticas universitarias y también bajo los principios de los principios pro persona, la cuestión más favorable al alumno, y que finalmente ya de manera transversal, ya nos toca atender incluso eso a quienes estamos en estos cargos que podemos influir en la afectación de un derecho del alumnado. Entonces también tenemos ya que ser cuidadosos en relación como de los alumnos como personas, de sus derechos humanos, desde luego, de sus derechos como alumnado de la universidad. Ok, muchas gracias, licenciado Mendoza. Les quiero hacer una pregunta. En un escenario de una transgresión a derechos del alumnado, ¿cuál es la ruta ideal que debe de seguir el alumno, alumna, grupo de alumnado para ser atendido? Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí yo creo que tendríamos que pensar en la naturaleza de la queja para poder hacer esta orientación. Y yo diría que en este seminario, dada la diversidad de cada una de nuestras unidades, sí vemos que, por ejemplo, en la UAM Xochimilco no hay el mismo sistema que en Azcapotzalco, ¿no? Aquí no aplicamos exámenes, entonces, bueno, nos estamos viendo ahorita que nos enfrentamos a diferentes tipos de problemáticas, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor herramienta que podemos tener en estas instancias para orientar los problemas es justamente el escuchar y detonar la comunicación. Entonces, bueno, yo creo que nuestra labor como apoyos o instancias de apoyo de la dirección es pues no necesariamente buscar en donde hay culpables, sino tratar de reencauzar las cosas para que el proceso educativo funcione. Y bueno, agregando un poco a lo que mencionaba el licenciado Mendoza, yo diría que desde mi perspectiva como coordinadora aquí en arquitectura, pues tengo que decir de manera muy importante que la mayoría de los profesores y profesoras de nuestra licenciatura desarrollan su trabajo con muchísimo compromiso, sobre todo los que ya tienen muchísimos años.
¿no? Son profesores que si tienen alguna situación de enfermedad o que se atoraron en el tráfico, llaman para anunciar, ¿no? Que no van a estar, se preocupan mucho por sus estudiantes y incluso se preocupan por cómo están aprendiendo, hacia dónde tienen que ir y colaboran mucho en esta orientación sobre cuáles son las vías necesarias. Todos los días tenemos una situación en las coordinaciones y todos los días buscamos juntos cuáles son las vías para poder llegar a una posible solución, ¿no? Gracias, doctora. Adelante, licenciado. Y también depende mucho de la queja para poder saber hacia dónde se va a orientar. Yo creo que sí también vale decir que o de la problemática. Esta problemática puede ser planteada por escrito o de manera verbal incluso, así lo señala el artículo quinto y sexto de este reglamento del alumnado. Entonces, puedes, dependiendo si son cuestiones académicas, puedes canalizarlo a través de las coordinaciones de estudio y que sigan el trámite adecuado. Si no se resuelven las coordinaciones de estudio, pues ya le toca a los directores resolver en la manera que pueda, en la manera en que deba de restituir los derechos del alumno. Lo prevé el propio reglamento del alumnado y esa es difícil ya cuando hemos tenido el caso, a veces uno tuvimos un caso en un posgrado donde hablamos mucho con las coordinaciones, con el comité, una problemática muy difícil de un alumno y pues no acabaron de resolver, era complejo y pues tuvo que resolver el director y luego cuando el director resuelve y restituye, parece como una intrusión al núcleo académico cuando pues no lo es así. Es una de las herramientas que tiene el alumnado para la restitución de sus derechos y hay que también dialogar mucho con el profesorado y sensibilizarlo para que entiendan que en ese momento es porque además no es que el director tenga que hacerlo, es su obligación restituir derechos cuando ha quedado acreditado que ha sido transgredido o no se le quiere reconocer un derecho a a un alumno, al alumnado. Si son cuestiones relativas a posible violencia, a veces no nos es muy fácil dentro de las secretarías o las mismas coordinaciones, jefaturas de departamento, quien haya tenido el primer conocimiento de la problemática, identificar si solo es cuestión de violencia, que también es bueno, también está considerado dentro del artículo octavo del reglamento del alumnado, de las faltas. Hay dos tipos de violencia, una violencia que se puede considerar violencia que ya causa consecuencias y la violencia más grave, que es la violencia de género. Entonces, cuando no lo podemos determinar muy bien, lo que hacemos es que de acuerdo a nuestros protocolos, quien lo puede determinar claramente es la unidad de género, al menos de nuestra unidad. Aquí la denominamos SUGERIS. Entonces los canalizamos sin mayor interrogatorio para que también evitar esta repetitividad de la problemática y sobre todo cuando le causa mucha aprensión a la persona que está sufriéndola, ¿no? De que yo que me venga y que me lo cuente a mí o ya se la contó al coordinador o luego el coordinador, es que ya me vino a decir, digo, no, mira, si quieres te escucho, no creas que no lo quiero hacer. Aquí corresponde es que esto sea del conocimiento y calificación de la unidad de género. Y la unidad de género va a determinar si es el alumnado, si es por parte del alumnado la problemática, si se viene al consejo divisional o se va al consejo académico. Y si es una cuestión con el profesorado, si tenga que pasar a conocimiento de alguna queja con la oficina de la abogacía. Entonces, esas son las rutas. Para lo académico están las coordinaciones de estudio, incluso el director. Para otras cuestiones puede tener incluso repercusiones de carácter laboral. Claro que sí. Previo a la última pregunta, yo les quiero comentar. Fíjense que cuando nosotros, aquí en la Defensoría, nosotros recibimos alguna queja por parte del alumnado, pues nos sorprendemos muchísimo porque el alumnado cuando inicia una queja se conoce el reglamento de adelante hacia atrás, inclusive lo llegamos a ver en el
paro feminista, en el paro de 2023, donde pues las chicas estaban preparadas, conocían la reglamentación, y eso es súper valioso. De pronto, el que el alumnado se involucre con los instrumentos normativos que tiene a su alcance de la propia universidad es de reconocerse. Y en ese sentido les quiero preguntar, y también que puedan hacer sus precisiones finales a esta participación, sobre cuáles son las tareas pendientes que tenemos en materia de difusión del reglamento del alumnado. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre lo que comentaba el licenciado Mendoza, yo creo que una de las cuestiones más importantes y valiosas es la disposición que puedan tener los estudiantes y también los profesores para encontrar formas de trabajo que nos permitan mantener pues una comunicación fluida y también que nos permitan mantener la calidad académica que hemos tenido a lo largo de las 5 décadas que tiene nuestra universidad, pero también al mismo tiempo generar condiciones que sean equitativas tanto para los profesores como para los estudiantes. Entonces, yo solo diría que es posible que sí hay alumnos que conocen muy bien el reglamento, hay otros que lo olvidan y que para eso estamos acá, para recordarles cuáles son las vías para que encuentren su lugar en la universidad y puedan tener las mejores condiciones en ella, ¿no? Una cuestión que me parece importante mencionar y que se está volviendo muy relevante ahorita es la de los ajustes razonables, ¿no? Que son, hace poquito me visitaron las personas que están en esta oficina, en la UAM Xochimilco, y que pues es una cuestión que se está volviendo cada vez más relevante porque nos permite entender las condiciones que requieren los estudiantes, que son muy particulares a veces para poder desarrollar el proceso académico, ¿no? Esto es cuestiones que tienen que ver con motivos de salud o por alguna discapacidad. Entonces, a mí me llamó mucho la atención conocer lo que hace esta oficina y me parece que es una cuestión más que se suma a este reglamento del alumnado. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Misma pregunta y si nos puede apoyar con algunas precisiones de conclusión. Adelante, licenciado. Sí, sí, claro, muchas gracias. Sí, pues sobre todo, pues yo creo que difundir los derechos del alumnado, básicamente, porque en la medida de que el alumnado conozca sus derechos, puede en un principio desde el salón plantearlo a sus propios profesores. Y si no se puede desde el salón, pues bueno, ya acudir a las instancias correspondientes, como puede ser las coordinaciones de estudio, para, como bien lo menciona la doctora Durán, buscar las condiciones más equitativas para la continuación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es primordial, porque además también ya son políticas de la universidad en relación con la observancia de la cultura de la paz. Y esa cultura de la paz, desde luego, me privilegia un mecanismo de alternativo de solución de conflictos que puede ser la conciliación. Ya la unidad de género de aquí de mi unidad ya me ha canalizado a algunos alumnos cuando considera que no es tan grave su problemática y que se pudiera resolver a través de la aplicación de estas políticas para propiciar la cultura de la paz dentro de donde podemos llevar a cabo esta conciliación y sobre eso trabajamos y la fundamos. Y desde luego, pues la capacitación y continua, yo creo que una continua capacitación de nuestras coordinaciones de estudio, aunque hay unas que tienen mucha experiencia y pues hemos ido aprendiendo en el transcurso de los años conforme se van presentando las problemáticas, pero sobre todo con las coordinaciones de estudio que son muy nuevas, recién nombradas, porque pues se encuentran como cuando nosotros llegamos por primera vez con un mundo inimaginable de una gran cantidad de trabajo, de responsabilidades, también de circunstancias que tenemos que resolver en el día a día que ojalá fueran solamente estructurales, como puede ser programaciones de estudio, etcétera. Pero no, aquí también trabajamos con personas y dentro de las que trabajamos está nuestro profesorado, nuestro personal administrativo, nuestro alumnado y algunas veces
hasta dentro del posible trato que pueda también de pronto haber con el personal administrativo para acceder a una coordinación. Entonces, pueda llegar a generar ciertas fricciones, de lo cual nosotros entonces tratamos de ir buscando estas alternativas dentro de estos procesos de equidad para respetar desde luego el trabajo del docente, pero también desde luego los derechos del alumnado. Y créanme, cuando un alumno, y esto también a modo de conclusión, cuando un alumno conoce sus derechos, entonces los va a ejercer. En todo momento y en cuanto considere que ha sido transgredido, que está sucediendo una circunstancia o que es algo personal en relación, aunque son sus derechos personales, lo va a hacer. Aquí huelga decir que un poco que una vez tuvimos un alumno que cada trimestre nos promovía de 2 a 3 revisiones de evaluación por trimestre. Entonces decían, ay, es que este muchacho no está conforme con sus evaluaciones. Les digo, es su derecho. Y si no está conforme y tiene duda, es su derecho y entonces lo está ejerciendo. No es muy común que un alumno cada trimestre, sí de pronto nos llegan las revisiones, las rectificaciones cuando ya hablaron con sus profesores y que estuvieron de acuerdo en que se equivocaron, pero cuando se dan cuenta que hay un reglamento, conocen sus derechos, los hacen valer. Y no solo los hacen valer, nos exigen de que se les restablezcan o se les restituyan. Y una parte importante también que mencionó la doctora Durán, aquí nosotros, y que generan y que de pronto cuando hay problemáticas graves, nos, nos envían las unidades de género, son las medidas restaurativas. Y esas medidas restaurativas hacia el alumnado, pues las tratamos de atender de manera muy coordinada e integral, con las coordinaciones de estudio, con los profesores del propio alumnado que estén cursando en ese trimestre, y desde luego también otros conceptos como puede ser el enfoque diferenciado. Cuando un alumno no necesariamente tiene un problema, que vaya a una instancia distinta que puede ser la UGEDIS o la oficina de la abogacía, no sé, pero trae problemáticas durante el desarrollo de su trimestre y nos las expresan, nosotros tenemos que aplicar el enfoque diferenciado para darle confianza al profesorado, porque a veces también pues tiene el derecho a la duda, ¿no? Al principio, a la duda razonable. Entonces, pues de pronto nos dicen, bueno, ¿y cómo sabemos que el alumno tiene lo que nos está diciendo? No, nosotros tenemos un método en el cual hacemos participar a las coordinaciones de estudio. Aquí hay una unidad que se llama, no me acuerdo bien el nombre, SOEPS, que es la de apoyo psicopedagógico. Entonces, nos auxiliamos de la unidad de apoyo psicopedagógico, hablamos con el alumnado, cuáles son sus necesidades, qué está pasando, qué requiere, y ya entonces platicamos con los profesores del trimestre en ¿cómo se llama? En esta pequeña comisión colegiada. Porque ya que ve el profesor que hay otras personas interviniendo institucionalmente, él también se sensibiliza. Al menos se abre, porque alguna vez llegamos a platicar, no, yo como sé, digo, no, no se preocupe. No, todavía ahorita le estoy comentando que usted tiene una alumna con una problemática, pero vamos a tener una reunión donde va a estar esta persona, esta. Ah, eso sí me gusta mucho, porque entonces esto ya yo puedo, entonces, y cambian totalmente y pueden generar estrategias particulares que no necesariamente tienen que ver con favorecer al alumnado, sino tratar de atenderlo en relación con los requerimientos que en ese momento en el trimestre tienen. Entonces yo con esto cerraría. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a Muchas, la Defensa de Derechos Universitarios por habernos invitado. muchas gracias, licenciado. Llegar algo Fíjese, rapidísimo, ¿sí? claro, adelante, adelante, doctora. Diría que el reglamento no debería de verse solamente no debería aparecer solamente cuando hay un conflicto. Yo creo que su verdadero valor radica en recordarnos que la vida universitaria se sostiene en un equilibrio delicado entre derechos, responsabilidades y diálogo académico, ¿no? Y que cuando ese equilibrio funciona, entonces el reglamento casi pasa desapercibido, pero cuando lo conocemos y lo comprendemos mejor, se convierte entonces en una herramienta que fortalece nuestra convivencia y la formación dentro de la universidad. Yo creo que estos espacios son muy importantes para difundir este respeto y agradezco también mucho la invitación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciado. Fíjense que el alumnado
tiene una responsabilidad muy grande. Además de tener derechos, su responsabilidad es conocer estos documentos, apropiarse de ellos, apropiarse de su universidad porque es su casa de alguna manera, apropiarse de las instancias que están destinadas para su apoyo y sobre todo también no acudir a las instancias solamente en un momento delicado, sino también para orientarse, conocer ante quién me puedo acercar en una situación que me genera conflicto, pero voy con quién, con la coordinadora de la licenciatura, con la coordinación de la licenciatura, que siempre va a estar ahí a la disposición para escuchar, hacer una escucha atenta y que de alguna manera también están las jefaturas de departamento, la secretaría académica, eventualmente también la dirección de la división. Hay muchas instancias de escucha, además de las especializadas, y entonces el alumnado tiene que conocerlas, apropiarse de ellas y justo de alguna manera ejercer sus derechos. En tal sentido, esta tarde ha sido muy rica. Hemos podido dialogar algunos derechos del alumnado. Los derechos del alumnado que están contenidos en el propio reglamento no son solamente académicos, ya habíamos hecho alguna distinción sobre tratos, sobre participación democrática, la participación que tienen dentro de los órganos colegiados, etcétera. Hay infinidad de derechos que son imprescindibles que los conozcamos. Entonces, hay muchos temas para abordar. En tal sentido, pues les invitamos a seguirnos escuchando en este seminario Tus Derechos. Les agradecemos muchísimo, doctora Durán, licenciado Mendoza, por su participación. Y con esto damos por terminada este segmento de Tus Derechos. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, un Hasta gusto. luego. Hasta luego.